Muy buenas tardes, soy el doctor José Luis Llanos Fernández y en esta tarde vamos a hablar del núcleo de la célula. Como primera parte tenemos envoltura y poro nuclear. Como objetivos tenemos que al finalizar el capítulo el estudiante deberá ser capaz de describir la estructura y función de todos los componentes del núcleo interfásico celular, conocer la importancia de los procesos que se llevan a cabo en el núcleo celular, describir la estructura y los estados funcionales de la cromatina y la expresión de información genética, describir la estructura y función del nucleolo, caracterizar a los diferentes cromosomas en cuanto a su número, tamaño y morfología, y finalmente entender cómo la ingeniería genética revolucionó la biología molecular. A manera de introducción, podemos decir que la existencia del núcleo es la característica principal que va a distinguir las células eucariotas de las procariotas. La mayor parte de la información genética de la célula está contenida en el ADN del núcleo celular. Sin embargo, una parte del ADN va a estar fuera de la estructura nuclear en un organito citoplasmático conocido como mitocondria en las células animales y en los cloroplastos en las células vegetales. Por consiguiente, el núcleo controla el metabolismo celular a través de la transcripción del ADN en RNA. El ciclo de vida de la célula se divide en dos fases principales. Una de estas es la mitosis, en el cual se logra dividir la célula en dos, y la otra es la interfase entre dos procesos mitóticos. Entonces la mitosis ocurre la división de la célula, mientras que el periodo entre dos divisiones es la interfase. El núcleo interfásico presenta células que en su mayoría van a tener un solo núcleo, aunque algunas, como en este caso, una célula del tejido hepático que es un hepatocito, puede tener dos, y otras, como las células del músculo estriado voluntario, pueden tener varias. Se ubica sin duda en el centro o puede variar ocupando posiciones fijas, como en esta célula calciforme, que su núcleo está a nivel basal. La forma del núcleo acompaña generalmente al de la célula, pero en otras que tienen aspecto piramidal no acompaña su estructura. Finalmente, el tamaño puede variar con el metabolismo y el contenido de ADN. En esta estructura de médula ósea vemos núcleos en forma de S, en forma de U, muy compactados y poco compactados. Los urodelos van a tener gran cantidad de estructura cromática, por consiguiente sus núcleos van a ser muy grandes, y de las aves sus núcleos van a ser muy pequeños. La ubicación y la composición del núcleo interfásico. Sin duda, estudios recientes muestran que el núcleo ocupa una posición fija en el citoplasma a través de su asociación con los componentes del citoesqueleto. Acá podemos ver de color verde los filamentos intermedios y de color rojo la actina, de modo que va a estar fijo en una determinada posición la estructura nuclear. Estos componentes del citoesqueleto prácticamente son estructuras proteináceas. Se compone el núcleo por una envoltura, por un espacio perinuclear, por poros, lámina nuclear, cromatina, nucleolo y el nucleoplasma. La envoltura nuclear protege el material genético. Es aquella estructura que va a estar en la parte interna de la membrana. Separa sin duda el núcleo del citoplasma y va a ser solo visible con el microscopio electrónico, como podemos
podemos ver en esta imagen, en el cual vemos las dos estructuras separando el componente nuclear del componente citoplasmático. Consta de dos unidades de membrana concéntrica que limita un espacio perinuclear que a veces tiene un espesor de 30 a 50 nanómetros. La envoltura nuclear, en cuanto a su porción interna, va a estar asociado a la lámina nuclear, que como vamos a ver posteriormente es un tipo de estructura proteínácea. En cambio, la externa está relacionado con los ribosomas, que es la continuación del retículo endoplásmico rugoso. Esta estructura es lipoproteica y más o menos va a tener un 30% de componente lipídico y un 70% de estructura proteínácea. El componente lipídico, el 90% son fosfolípidos y el 10% son triglicéridos, esteres de colesterol y colesterol. En cambio, las proteínas son glicoproteínas. La envoltura nuclear o membranas y proteínas tienen una característica muy importante. Cuando hablamos de la membrana externa, vamos a encontrar las nestrinas responsables del anclaje y la posición del núcleo en la célula. Cuando hablamos de la membrana interna, vamos a encontrar proteínas intrínsecas como ser la hemarina, receptor para los filamentos de la minina, el EBR, que es multipase. Tenemos el LAP1, LAP2, tenemos el MAP1, tenemos el SUM1, el SUM2. Están involucradas estas proteínas en la interacción de la membrana interna y la cromatina y la lámina nuclear. Estas proteínas que acabamos de mencionar son sintetizadas sin duda a nivel del citoplasma, específicamente por los poliribosomas adheridos a la membrana externa de la envoltura. La envoltura nuclear está perforada por los complejos de poro. Como podemos evidenciar en esta imagen de una criofractura, vamos a ver que a nivel de su membrana encontramos los poros que permiten el tránsito de macromoléculas entre el núcleo y el citoplasma o viceversa. Están espaciados de manera uniforme y su número por unidad de área de la envoltura varía con el tipo de actividad metabólica del grupo celular. Por ejemplo, si hablamos de células embrionarias, tienen una mayor cantidad de poros nucleares, en contraposición de los eritrocitos nucleados de la médula ósea, que tienen una menor cantidad de poros nucleares. Está constituido este poro nuclear por dos anillos, uno en la parte interna que se llama anillo nuclear y otro en la parte externa que se llama anillo citoplasmático. La disposición de estas tiene una forma octogonal. Conduce el establecimiento de un canal central. Sin embargo, a nivel citoplasmático vamos a encontrar 8 filamentos proteínicos que sobresalen del anillo citoplasmático. En cambio, en el nuclear va a estar constituido por una estructura semejante a un aro de baloncesto. El complejo de poro nuclear está anclado, sin duda, a la membrana por un grupo de proteínas intrínsecas denominadas GP210 y POM221. En el primer caso son 2 moléculas y en el segundo caso 4 moléculas. Pero sin embargo, también debemos recordar que cada complejo de poro va a estar constituido por un grupo de proteínas llamadas nucleoporinas o NUP. Existen 30 tipos de proteínas. Dentro de las más conocidas, el 153, el 62, 54, 50 y 35, que nada más estos números expresan los pesos moleculares de cada componente proteínico. Van a existir 2 clases de NUP que han sido identificados. Uno, las que presentan una secuencia de aminoácidos fenilalaína y glicina, por el cual se las llama FG, y participan en el transporte de moléculas del citoplasma al núcleo y del núcleo al citoplasma respectivamente. En cambio, hay
otro grupo de proteínas y de poros que no presentan los dominios FG y forma parte de la estructura del poro simplemente. Debemos recordar entonces que una estructura de poro puede llegar a medir en su diámetro externo 120 nanómetros y en la parte interna de 25 a 30 nanómetros. Tiene un peso molecular de 125 megadaltons. ¿Cuál es la función de esta estructura? Es el transporte, sin duda, que puede ser en forma pasiva y en forma activa. En forma pasiva va a permitir el paso de agua, iones y moléculas pequeñas, generalmente menores a 9 nanómetros. En cambio, el transporte activo lo hace a través de estos poros y son las proteínas RNA, ADN polimerasa. Es un proceso activo con consumo de energía de GDP. Los receptores de importación o proteínas llamadas importinas, que son de 20 diferentes tipos en los vertebrados, y hay otras que se denominan pues exportinas, que son receptores de exportación. Tienen dos dominios, uno de ellos para el RAM y el otro para la molécula que van a transportar del núcleo hacia el citoplasma y del citoplasma hacia el núcleo. El RAM controla entonces la dirección de la translocación de moléculas a través de los poros. El RAM es una proteína de bajo peso molecular que descompone el GDP por las GTPasas en GADP. Por último, cuando hablamos de la lámina nuclear, da forma y estabilidad a la envoltura nuclear, como pueden ver. Acá representada de color naranja la lámina nuclear, que está por dentro y unida a su membrana interna. Va a tener una característica de estructura de red, más o menos de unos 20 a 50 nanómetros de espesor, y que va a ser formada por 3 genes que codifican 7 tipos de lamininas, 2 de tipo A, 2 de tipo C y 3 de tipo B. Son filamentos intermedios nucleares, cada laminina es un dímero. Durante la mitosis se fosforila y se desorganiza, como podemos ver, y al finalizar de la mitosis, en la telofase, se reorganiza nuevamente. Puede existir enfermedades que afecten esa estructura, sin duda. Estas enfermedades se llaman laminopatías y una mutación de una proteína intrínseca que es la hemarina puede ser característica de una distrofia muscular de la enfermedad de Emery-Diouf, en el cual sin duda va a haber una contracción de las estructuras musculares de los tobillos, codos y cuello. Con el proceso y el progreso de la enfermedad puede haber alteración de la conducción cardíaca. Muchísimas gracias. Continuaremos con una segunda parte. En esta segunda parte vamos a hablar de la cromatina y del nucleolo. El material genético está en la forma de cromatina dentro de la estructura nuclear. La cromatina, el término, proviene de un vocablo griego que significa cromos, color. Es toda la porción del núcleo que se va a colorear por consiguiente. En interfase, el núcleo y la cromatina está compactada, condensada o sin condensar, laxa, como podemos evidenciar. En la mitosis o meiosis, la cromatina está muy compactada en forma de cromosomas, con brazos cortos, con brazos largos, centrómeros y telómeros. Por lo tanto, la cromatina y los cromosomas representan dos aspectos morfológicos y fisiológicos de la misma estructura. En las células eucariotas, por consiguiente, la cromatina es igual a el ADN más proteínas denominadas histonas.
La cromatina está formada por ADN complejado. El ADN, de acuerdo al modelo propuesto por Watson y Crick, se compone de dos hebras de polinucleóticos complementarias y antiparalelas que están asociadas por enlaces o puentes de hidrógeno, en el caso de una adenina con timina con puente doble, citosina y guanina triple, que son las bases nitrogenadas del ADN. Cuando hablamos de la cantidad del ADN por núcleo, varía sin duda pues de una especie a otra y es característico de cada especie. Los números de pares de bases se expresan por MP, que quiere decir valor C, que va a ser distinto sin duda para un virus, para una bacteria, para una alga y para los mamíferos. En los seres vivos, el análisis del contenido del ADN muestra pues en general un incremento a medida que se avanza en la escala evolutiva. La cromatina está formada por ADN complejado con proteínas histónicas y no histónicas. En el primer caso, las proteínas histónicas H1, H2, H3 y H4 tienen un bajo peso molecular, básicas y estables. La masa de estas proteínas histónicas en relación a la masa del ADN es de 1 a 1. Las H2A y H2B, las H3 y las H4 son pequeñas y contienen más o menos 102 a 135 aminoácidos. En cambio, la H1 denominada histona de unión tiene 220 aminoácidos con un peso molecular de 23.000 daltons, una región globular media y, como ven, dos colas en la parte laterales. Las H5 y las protaminas reemplazan a las histonas H1 en las aves y los peces respectivamente, de modo que van a entrar en juego otro grupo de proteínas. Las proteínas no histónicas, muchas son pues ácidas y pueden estar unidas a la cadena de ADN o dispersas en el nucleoplasma. La estructura molecular de la cromatina es una unidad estructural básica de la cromatina que se llama nucleosoma. Es una partícula cilíndrica aplanada, más o menos de 10 nanómetros de diámetro y 6 nanómetros de altura, y consiste en 200 pares de bases de ADN asociados, como ven, a las histonas. En la parte media tenemos los tetrámeros constituidos por el H3 y H4 y en la parte lateral por dímeros de H2A y H2B respectivamente. El centro del nucleosoma tiene como 146 pares de bases. El ADN de unión no asociado a las histonas tiene entre 15 y 80 pares de bases de ADN. De modo que la estructuración de la H1, H2, H3 y H4 rodeada por ADN van a formar los nucleosomas. Sin duda, el primer nivel de compactación es la fibra de 10 nanómetros de diámetro y un segundo nivel de compactación es la fibra de 30 nanómetros. En la interfase, el 10% es la forma de fibras de 10 nanómetros y el 90% de 30 nanómetros respectivamente. La cromatina y la expresión de la información genética está en función a las moléculas de RNA que se forman del ADN a nivel del núcleo. Implica entonces la eliminación y la digestión de los intrones y la posterior unión de los exones. Sin duda, solo los exones se conservan en el RNA maduro. Este RNA con actividad catalítica sale del núcleo hacia el citoplasma. El primer paso para la expresión de un gen es la transcripción por el RNA polimerasa, que va en dirección de 5' a 3'. Hay tres tipos de RNA polimerasa. El primero va a sintetizar el RNA ribosómico, el segundo el RNA mensajero
y el tercero el RNA de transferencia. Depende entonces del promotor de inicio y de la señal del término para la finalización de esta transcripción. Los genes pueden estar repetidos, sin duda. Un gen de copia única, presente por ejemplo en un genoma haploide, el 58% de los mamíferos, 54% de anfibios y 33% de vegetales van a generar proteínas. Genes moderadamente repetitivos, entre 100 y 10.000 copias, por ejemplo los que codifican RNA ribosómico y histonas. Y finalmente los genes muy repetitivos, es la fracción minoritaria, pero generan más de 10.000 copias de cada gen con una secuencia corta y constituyen el ADN satélite. Los estados funcionales de la cromatina va a estar en relación a aquella coloración homogénea tenue que se denomina eucromatina. Esta eucromatina en un 10% va a ser activa, que es menos condensada. En un 90% de esta eucromatina va a ser inactiva. En cambio, la heterocromatina, que es la de coloración intensa, no se transcribe en RNA, siempre es inactiva. De modo que cuando hablamos de la heterocromatina, debemos recordar que está constituida por dos. Una llamada constitutiva, que está ubicada en los telómeros, está ubicada en los centrómeros y en las constricciones secundarias. En cambio, cuando hablamos de una heterocromatina facultativa, como la cromatina sexual o el cromosoma X, que representa pues el diagnóstico del sexo, cuando está presente, por ejemplo, un neutrófilo, se denomina cuerpo de Barry-Bertrand y sin duda va a ser mujer. Cuando hablamos del nucleolo, debemos recordar pues que es una estructura esférica dentro de la estructura nuclear, que no está envuelta por membrana, presente en todas las células de eucariotas nucleadas, visibles con el microscopio óptico, como pueden ver, y tienen un tamaño entre 1 micrómetro y 7 micrómetros aproximadamente. El tamaño del nucleolo varía con la actividad nuclear. Las células que sintetizan activamente proteínas, secretan proteínas, se reproducen frecuentemente o tienen actividad de producción de ribosomas, los nucleolos son evidentemente grandes, como en este caso, en este patocito. También recordar pues que hay otro grupo de células en el cual los nucleolos pueden ser pequeños, en forma de anillo, como en los linfocitos o monocitos que producen poca cantidad de ribosomas. La composición química y ultraestructura del nucleolo. Los nucleolos son estructuras densas que en un 60% de la materia es seca y el resto es nucleoplasma. Tenemos en esa materia seca proteínas, tenemos RNA ribosomal, tenemos ADN ribosómico, que corresponde a la cromatina que contienen los genes que codifican el RNA ribosómico. Este nucleolo tiene tres componentes. El primero de estos, denominado CF, que es el centro fibrilar, electrolúcido y a menudo de forma circular. Un segundo componente es el componente fibrilar denso, el CFD, que contiene fibras finas de 3 a 5 nanómetros de diámetro que forman una red. Y el tercer componente, que es el componente CG, que es el componente granular, que consiste en gránulos que contienen 15 nanómetros de diámetro. Son los sitios de transcripción y procesamiento de RNA ribosómico. Hablando de la biogénesis de los ribosomas, recordar pues que los genes que codifican el RNA ribosómico se encuentran en las constricciones secundarias de los cromosomas. Estas regiones son denominadas regiones organizadoras del nucleolo, por consiguiente se los denominan NORDs. En el ser humano vamos a encontrar 10 NORDs distribuidos en el cromosoma número 13, 14, 15, 21 y 22. Los seres humanos contienen más o menos 400 copias del gen para el RNA ribosómico.
en 5 pares de cromosomas acrocéntricos que acabamos de mostrar. La síntesis y el procesamiento del RNA ribosómico. Sin duda, la transcripción del ADN ribosómico por la ARN polimerasa 1 se produce en el centro fibrilar o en el límite del componente fibrilar denso. La transcripción primaria es una molécula de RNA de más o menos 13.000 nucleótidos, 45S, llamado pre-RNA ribosómico, que se rompe en moléculas de 20S y 32S respectivamente. Los genes que codifican el RNA ribosómico S5 lo hacen a nivel del componente granular, que también contiene y agregan proteínas en forma de subunidades ribosomales, con un coeficiente de sedimentación de 40S y de 60S, que sale por los poros nucleares hacia el citoplasma, para constituir las subunidades pequeñas y subunidades grandes de los ribosomas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con una tercera parte. En esta tercera parte vamos a hablar de los cromosomas y la genética. El cromosoma metafásico es el estado más condensado de la cromatina. Se compone de una doble hélice de ADN de 2 nanómetros que se condensa en nucleofilamentos de 10 nanómetros, en fibras de 30 nanómetros, asas simples de 300 nanómetros y asas enrolladas de 700 nanómetros hasta conformar el cromosoma metafásico. Las dos moléculas de ADN, cada una de estas en una de las dos cromatidas que constituye el cromosoma. La cromatida es el resultado de la compactación de las fibras de 30 nanómetros. El cromosoma presenta un diámetro entre 0,25 y 2 micrómetros y una longitud de 0,25 a 30 micrómetros. Las características de los cromosomas, especialmente del metafásico, ha sido estudiado usando polianiones como la heparina o sulfato de dextrano. Se renuevan, se quitan las histonas, resultando un esqueleto metafásico, constituido por más de 30 proteínas ácidas diferentes, no histónicas y ADN. Se ha logrado demostrar esto por la electroforesis. Las proteínas implicadas en la organización estructural de los cromosomas, denominados SMC, complejos de condensinas y codecinas, presentan, como podemos ver, regiones centrales helicoidales con plegamiento y dos extremos lobulares que le permiten unir a la cadena de ADN. Las condensinas, que tienen una actividad ATPasa, se unen al ADN y las codecinas se unen a dos cromatidas a nivel del centrómero para constituir una constricción primaria. La clasificación morfológica de un cromosoma que contiene solo un centrómero y la posición de este permite la clasificación morfológica. Cuando está ubicado a nivel terminal se denomina telocéntrico, cuando está ubicado a nivel subterminal se denomina acrocéntrico, cuando el centrómero divide el cromosoma en un brazo pequeño y largo desigual se llama submetacéntrico, y cuando el centrómero divide al cromosoma en dos brazos iguales se llama metacéntrico. Las partes de un cromosoma: tenemos brazos cortos, brazos largos, denominadas cromátides. Tenemos un centrómero, que como dijimos hace un rato es una constricción primaria. Tenemos los telómeros, que evitan la adhesión de los cromosomas entre sí, porque hay secuencias de timina, timina-adenina, guanina, guanina, guanina por las telomerasas. Tenemos el cinetocoro, que está formado por 3 discos, 2 centrales que se unen al centrómero y 2 laterales que se unen a los microtúbulos para caracterizar la mitosis. Las constricciones secundarias y obviamente los satélites.
Finalmente tenemos pues las bandas, que son aquellas que van a ubicarse, por ejemplo, a nivel del centrómero, denominadas C. Hay otras bandas denominadas G, porque han sido teñidas con Giemsa, y las bandas Q, que han sido teñidas con quinacrina. Cuando hablamos del cariotipo, sin duda pues podemos decir que todas las células tienen cromosomas, que es el complemento de cada especie. Conjunto de características constantes de los cromosomas de una especie en cuanto a su número, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su morfología. Utilizando la colchicina detiene la mitosis en metafase. La representación del cariotipo va a denominarse ideograma y obviamente nos va a permitir ver cromosomas homólogos en células somáticas diploides N2 y gametos haploides N. Cuando hablamos del número de cromosomas de las células diploides de algunas especies animales y vegetales, podemos hablar de la lombriz de caballo, que tiene 2 cromosomas, del hombre, que tiene 46 cromosomas, de la paloma, que tiene 80, y en el caso de los vegetales, como el pepino, 14, y la caña de azúcar, 80 cromosomas N2. Existen también cromosomas gigantes, como ser los politénicos, que son interfásicos. Se presentan en la fase larvaria de dípteros o insectos a nivel de los túbulos de Malpighi, a nivel de sus glándulas salivales, tracto digestivo y músculos. Son tan grandes que pueden llegar a medir entre 150 a 250 milímetros de largo. Muchos filamentos paralelos se presentan, como podemos ver en esta imagen, y cuando vemos la ultraestructura podemos encontrar pues regiones compactas denominados cromómeros, menos compactas denominados intercromómeros, patrones de bandas interbandas, los push, que es el lugar de la desespiralización del ADN, numerosas asas, nucleofilamentos, donde se produce síntesis del RNA, que permite el estudio de la transcripción. Otro cromosoma gigante sin duda son los plumosos, que se forman en profase, diploteno, de la meiosis en ovocitos de ciertos animales como los anfibios, peces, reptiles, que como el anterior pueden llegar a alcanzar a medir 1.5 milímetros de largo, son estables, y los 2 cromosomas están unidos a nivel del quiasma, como podemos ver. En la región donde los 2 filamentos están separados nos indica que está formado por 2 nucleofilamentos, que son las cromátidas. A nivel de su ultraestructura también vamos a encontrar sin duda que está constituida por cromómeros, fibras compactadas y segmentos intercromómicos. Y en el lugar donde también va a existir una desespiralización del ADN para formar y sintetizar RNA. La manipulación del ADN. En la ingeniería genética podemos decir que es un procedimiento para modificar el genoma de un organismo. Tecnología del ADN recombinante. Estas técnicas permiten que genes específicos sean aislados, secuenciados, modificados e introducidos en células en las que estos genes no se expresan. Se aplica sin duda a todos los seres vivos, desde las bacterias hasta el hombre. Se basa en el uso de enzimas de restricción, como ser las endonucleasas, que realizan el clivaje del ADN, o sea, su fragmentación. Tenemos la hibridación de ácidos nucleicos, la mutagénesis del ADN clonado y la clonación del ADN. La hibridación de los ácidos nucleicos. Tenemos la hibridación in situ del ADN. El fragmento de cadena doble de ADN de un animal X se fragmenta. La separación de la cadena doble de ADN por el calor de 90 a 100 grados centígrados desnaturaliza. Se logra incubar en agar-agar y se adiciona el ADN radioactivo de un animal Y previamente desnaturalizado.
La reducción de la temperatura produce hibridación, renaturalización, más o menos a 65 grados centígrados. Los dos segmentos homólogos existen entre el ADN de los animales X y Y. La separación y la eliminación del ADN hibridado del radioactivo del animal Y. La medición de la reactividad nos permite el cálculo del porcentaje del ADN hibridado. El método FIS, que es una variante de esta técnica, utiliza en lugar de un isótopo radioactivo una molécula fluorescente unida al ácido nucleico, recibiendo obviamente este nombre de método FIS. Cuando expresa una coloración de color verde, está hablando de un ADN ribosómico 45S. Cuando expresa una fluorescencia de color rojo, nos está hablando de la presencia de ADN ribosómico S5S. La ingeniería genética permite procedimientos para modificar el genoma de un organismo. Y es así que, si nosotros vemos la clonación de un gen en una bacteria, en el cual tenemos una molécula de RNA mensajero, gracias a una transcriptasa reversa, vamos a lograr que el RNA mensajero se acople al ADN. La RNasa elimina el RNA mensajero y nos queda el ADN complementado, que gracias al ADN polimerasa vamos a permitir su replicación y después unirla a un plásmido que previamente ha sido obtenido de una bacteria, logrando una ruptura enzimática, y combinando los dos introducimos en una bacteria, permitiendo su replicación y después aislando y separando el ADN complementario insertado y el ADN del plásmido. Este ADN insertado es el que se puede estudiar por varios métodos. Las ventajas de la ingeniería genética es la producción de cantidades masivas de proteínas, posibilita cuantificar el número de copias de un gen particular, determinar organismos en la escala evolutiva, localizar los genes en el genoma, amplificación de genes de interés científico, médico y económico, determinación de la paternidad y finalmente pues el diagnóstico de las enfermedades hereditarias y medicina forense. Algunas preguntas de razonamiento. Si las moléculas del RNA se forman a partir del ADN nuclear para formar proteínas en el citoplasma, ¿por qué no se forman proteínas en el núcleo? Otra pregunta, si el nucleolo es un corpúsculo intranuclear, ¿por qué solo contiene cromosomas acrocéntricos? Muchísimas gracias por su atención. Las presentaciones y los videos son solo de referencia con una visión general del tema. Es responsabilidad pues del estudiante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título hasta el resumen, incluyendo los casos clínicos, terminología, tablas, gráficos y dibujos. En caso de que exista alguna duda, se debe acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. Gracias, hasta otra oportunidad.